Jesús está vivo. Amén. Quiero predicarle la palabra acerca de Jesús. Hoy es nuestro héroe. Él no es un héroe como los que usted ve, como las heroínas, como el superhero. Él es más que un superhéroe. Él es todo lo que nosotros hoy podemos depender de. Y esta sociedad ha confundido. Siempre que algo tiene que ver con Dios, escúcheme, siempre el diablo va a tratar de confundir, va a tratar de imitar. Por eso cuando llega la Navidad, aunque sabemos que Jesús no nació en un diciembre, pero hacemos una memoria del nacimiento, se levanta un gordito que dice: yo traigo regalos, déjame la galleta, déjame la zanahoria, déjame la leche y te voy a traer regalos. Y los niños y las familias se olvidan del verdadero sentido que es la Navidad. Y en una Pascua, la Pascua también el enemigo viene a imitar. ¿Cómo viene a tratar de imitar y quitarle que usted tenga la revelación del poder de Jesús? Porque dice: ¿sabe qué? El día de Pascua se trata de comer y se trata de que la conejita o el conejito nos trajo huevitos y lo vamos a buscar por toda la yarda, y el niño está más enfocado en el huevito que en conocer que Jesús es su Salvador. Entonces usted tiene que estar entendido en los tiempos que estamos viviendo y tener bien en claro cuál es su creencia. Mi creencia es que Cristo murió por mí, pero también que Él resucitó, y resucitó no solamente por los adultos, resucitó por los niños, resucitó por el guatemalteco, resucitó por el mexicano, por el chino, por todos Él resucitó por amor a nosotros. Entonces tenemos que estar bien seguros. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? Si usted va a una fiesta, usted sabe que lo invitaron a la quinceañera de tal, y cuando usted llega a la fiesta, usted sabe a quién va a celebrar. Usted no va a ir a celebrar a alguien más, porque la fiesta es para esa persona. Si usted está en este lugar, usted vino a celebrar a un Cristo resucitado. Mi Cristo no se quedó en un madero, mi Cristo no se quedó clavado. Por eso yo no lo traigo en un crucifijo, porque Él no está en ese crucifijo. Él se levantó de ese lugar para decirme: hija, yo vencí por amor a ti. Le quiero enseñar un poco de la palabra. Sé que la historia de Jesús es sumamente muy larga y profunda en muchas áreas, pero hoy quiero resumirla en esta palabra, y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en Juan 19:30. Dice así la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme, y si no, en su pantalla le van a facilitar el versículo. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué nosotros celebramos Pascua? Celebramos Pascua porque hubo un día un consumador de nuestra fe, uno que en ese madero entregó su espíritu al Padre y le permitió al Padre que Él pudiera tomar ese sacrificio de Jesús para pagar nuestras deudas. ¿Cuál era tu deuda y cuál era mi deuda? Nuestra deuda era la enfermedad, nuestra deuda era la hechicería, nuestra deuda era la perdición. Pero hubo uno santo y perfecto que se fue a un madero y dijo: consumado es. Él pagó a precio de sangre por cada uno de nosotros. Hace mucho más de 2000 años, la Pascua también se reflejaba antes de Cristo, en el tiempo de Moisés. Usted recuerda cuando había un ángel de la muerte que iba a pasar por la ciudad y iba a matar a todas las casas, ¿se acuerda? Pero pusieron en las puertas, en los dinteles de las puertas, plasmaron la sangre de un cordero, ¿sí se acuerda? Pero entonces eso fue en la Pascua cuando Moisés, pero había uno que tenía que levantar el Padre para pagar por toda nuestra humanidad y para que nada se asimilara a ese sacrificio nunca jamás. ¿Por qué? Porque solamente lo podía hacer Jesús, el Hijo de Dios. Antes de esas palabras, antes de que Jesús dijera estas palabras, Jesús llevó una trayectoria de sufrimiento. Si el cristiano, escuche, si usted no entiende por el Espíritu, no que usted se siente y lea la letra, pero si usted no entiende por el Espíritu el fundamento de su fe, que fue la vida de Jesucristo, de Jesús y de Cristo, usted no ha sido convertido y comprado a precio de sangre. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que a mí no me deja pecar?
¿Qué es lo que a mí no me deja que yo vuelva a la suciedad del pecado? ¿Sabe qué se llama? El temor a la sangre que pagó por mí en un madero. No se llama que yo soy perfecta, no se llama que yo puedo, se llama que hago memoria, porque en mi espíritu hay una revelación. No es una historia, no es un cuento, se llama la revelación. Que cuando quieres pecar, te recuerdas que Jesús murió por ti y no lo puedes hacer. Por eso el verdadero cristiano no camina por solamente una palabra, sino por convicción de que hubo uno que ya pagó por tu dolencia, por tu tristeza, por tu vacío, por tu necesidad. Pero ¿qué pasó antes de que este momento donde Jesús dijera consumado es? ¿Qué sucedió? Número uno, lo trajeron delante de Pilatos. Tenemos las imágenes. Él fue llevado delante, mire, usted lo puede ver. Fue llevado y solamente lo que le acusaban era que él decía, y la gente decía, que él era el Hijo de Dios. El pecado de Jesús para estar delante de un pueblo que a días antes le llamaba Hosana, Hosana, el hijo de David, y ahora el pueblo junto a un ratero, un asesino, le estaba diciendo Pilatos, ¿a quién perdonamos? ¿Perdonamos a Jesús, el que dicen que es el Hijo de Dios, o perdonamos a este hombre que ha robado, a este hombre que ha asesinado? Y el pueblo mismo, la Biblia dice que a los suyos vino y ellos no le recibieron. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo que un día antes, 2 días antes gritaba Hosana, Hosana, el hijo de David, era el mismo que en ese momento delante de Pilatos gritaba y decía crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Sabes por qué? Porque no tenían la revelación. Fue falsamente condenado. Intercambió en la cruz, en ese lugar, intercambió en ese momento su nombre, su sangre, su dignidad, por amor a ti y por amor a mí. La Biblia dice que fue azotado más de 300 veces. Y ahora, cuando en ese tiempo eran azotados, no sé si tenemos la imagen, Fanny, del instrumento que se usaba para azotar. Era un látigo. Y ese látigo en las puntas tenía dientes de animales feroces. Y tenía por las hebras que corría pedazos de metal afilados, para que en el momento de dar latigazos no solamente golpeara, sino arrancara pedazos de carne. Por eso los que han estudiado la vida de Jesús dicen que Jesús no solamente quedó desfigurado del rostro, pero aún a sus costados y sus espaldas podían ver sus órganos. Podían ver su sangre cómo corría, porque al momento de ser azotado 300 latigazos, pedazos de su misma carne habían sido arrancados. Y él no tenía culpa alguna. Él no tenía culpa. Follow me and don't leave me, Alex. Él no tenía culpa. Fue crucificado en una cruz. Y la cruz era el lugar reservado para los peores criminales, para los asesinos, para los violadores. El lugar que estaba puesto para aquellos que habían hecho lo peor. En ese lugar de castigo, él no abrió su boca. Él se quedó callado y se había preparado para ese momento. Jesús sabía que estaba en la tierra por un momento y que iba a pagar con amor, pero no sabía cuánto sufrimiento. Por eso, antes de haber sido entregado, dice la Biblia que subió a Getsemaní y le oró al Padre y le dijo: si tú quieres quitar el sufrimiento de mí, quítalo. Porque Jesús comenzaba a sentir lo que estaba a punto de suceder. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para que tú vivas en bendición.
¿Usted alguna vez como padre se ha esforzado para que sus hijos lo tengan todo? Para que ellos no pasen las carencias que usted pasó. Trabajas extra, te esfuerzas. No tienes fuerza, pero te esfuerzas. Es más, como madres, muchas veces el esfuerzo nos ha llevado a dejar a nuestros niños en el daycare. Llorando se nos agarran, que no se quieren quedar. Algunos de ustedes dejaron familia en México, hijos. ¿Sabe por qué? Porque usted vino a hacer un sacrificio para que ellos tengan una vida mejor. Esa es la intención por la que venimos a este país. Y cuando usted mira que usted quiere ayudar a alguien y usted se ha esforzado por ese alguien y ese alguien no está haciendo lo correcto, o a usted le paga mal, a usted le entristece el corazón. Y usted dice: pero si yo me sacrifiqué por él, pero si yo estoy haciendo todo el esfuerzo por él o por ella. Jesús nos ve de la misma manera. Yo estaba viendo la historia de Jesús y miraba cómo Satanás lo había tentado y le decía: si tú eres el Hijo de Dios. Porque Satanás quería que Jesús renunciara al plan del Padre en la tierra. Por eso Satanás se te va a levantar a ti, se me va a levantar a ti, a mí, para que neguemos la fe. Muchos escupimos la cara de Jesús. Muchos le gritamos: crucifíquenlo. Muchos lo latigamos con nuestra desobediencia, con el pecado oculto que no queremos dejar de hacer. Usted puede aparentar que usted es un buen cristiano, que usted es un buen hijo de Dios, pero sabe, cuando usted le dice a Dios no, cuando usted le dice a Dios: no puedo orar, no puedo servirte, no puedo perdonar, no puedo hacer el bien, usted y yo volvemos a hacer memoria de esos latigazos. Lo volvemos a crucificar, porque Él ya lo pagó. Y Él dice: yo no te quiero a ti viendo sufrir, no te quiero a ti en pecado, no te quiero a ti enfermo, no te quiero a ti triste. Por eso comencé diciendo que la resurrección de Jesús viene por revelación. No se enseña, sino que el Espíritu de Dios te la tiene que revelar a tu corazón para poder hacer cambios. ¿Cómo fue el castigo de Jesús? Él fue latigado. Él fue latigado en sus espaldas. Más de 300 latigazos. Y yo me puedo imaginar que estas imágenes, que son crueles, no muestran ni un poco de lo que verdaderamente sucedió. La película La Pasión de Cristo no muestra ni un poco de lo que realmente sucedió. Esa era la sentencia que él tenía que pagar. Isaías 52:14 dice: muchos se asombraron al verlo, porque tenía la cara desfigurada y no parecía ser humano. Ese es el amor de Jesús. Y el amor de Jesús no es algo que solamente viene a hacer memoria hoy. Es algo que todos los días, en cada momento de debilidad, en cada momento donde tú no puedes, te tiene que poder más el amor de Jesús. Te tiene que poder más el amor de ese gran Salvador. Isaías 53:3-5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese madero, Fanny, put the picture. Ese madero donde Él fue crucificado da a demostrar más amor que cualquier otra persona te pueda amar. Si
esta imagen no toca tu espíritu, no tus emociones, tu espíritu, para traer convicción de ese gran amor, no sé qué lo pueda hacer. Él llevó nuestras enfermedades. Él fue puesto en ese madero por amor a ti y a mí. Y la historia dice que cuando los ponían en ese madero, una de las humillaciones más grandes era que era crucificado desnudo. Usted se imagina el dolor que él llevó y lo malagradecida que es la iglesia de Cristo. La gente todavía está peleando si es o no el Mesías, si es o no el Salvador. Los clavos no solamente clavaron sus muñecas, porque no fue la mano, fue la muñeca. Clavaron sus dos pies juntos por amor a nosotros. Fue levantado en la cruz. Y cuando digo levantado, la historia dice esto: que cuando una persona estaba en la cruz, ya clavado, ¿sabes por qué lo clavaban de las muñecas? Para que si lo clavaban de la mano no se desgarrara la carne y se zafara, sino que quedara el clavo ahora sí que metido en los huesos. Y cuando la cruz, eso era clavado en el piso, pero cuando la cruz se elevaba y se levantaba, la historia dice que los hombros se desgarraban, porque el brazo no se podía zafar, y los hombros se deslocalizaban de su hueso y quedaba solamente agarrado de esta área por la piel, pero ya el hueso estaba colgado. Es un sufrimiento que no cabe en nuestra mente comprender, iglesia. Es un sufrimiento que tú tienes que hacer memoria cada vez de que quieres fumar la marihuana, cada vez de que vas a ser infiel, cada vez de que vas a maldecir, cada vez de que te vas del camino de Cristo. No es el tiempo de jugar, es el tiempo de hacer memoria de ese gran amor. Y no como un momento emocional, no como una Pascua y después todo el año volver a pecar. Hay gente que hace una cuaresma, deja la carne, deja la cerveza, deja la cosa por solamente una cuaresma. Pero ¿qué pasa todo el año? ¿Qué pasa todos los días cuando tú eres acechado por el enemigo? Ahí es donde tú y yo tenemos el acceso a hacer memoria, a decir: no soy yo, sino la sangre de mi Cristo. Usted se imagina cuando Él está en esa cruz y lo único que pide es que le den agua porque tiene sed. Y el soldado romano le moja los labios con vinagre y miel. Usted se imagina las heridas de su boca, que le haya corrido por esa boca el vinagre mezclado con la miel. Fue coronado con espinas en su frente. Y por si fuera poco, una lanza fue puesta en su costado. Qué tortura, qué maldad. Qué maldad había en esos hombres para hacer todo esto que les he hablado. Y todo para llegar al mismo capítulo con el que comenzamos, Juan 19:30. Consumado es. Todo lo que Jesús vivió, ¿por qué? Lo hizo por amor a nosotros. Él dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Consumado es, en griego, es la palabra tetelestai. Y ese es el contexto que quiere decir consumado es. ¿Qué es consumado? En el contexto de negocios es que está pagada la deuda. Tetelestai quiere decir pagada la deuda.
Ya no se debe nada. Por eso cuando el diablo se te levanta, tú tienes que recordar que ya no hay deuda que pagar, que ya pagó uno por amor a ti, ya pagó uno por amor a tu familia, ya pagó uno, ya fue pagada la deuda. Yo no debo nada. El diablo te va a acusar, el diablo va a ser un mentiroso siempre, porque esa es su esencia. Pero te digo algo, no te puedes detener. Si pecaste, vuelve a levantarte. Si le fallaste a Dios, vuelve a levantarte, porque ya fue consumado tu nombre en la cruz del Calvario. En el contexto militar, la palabra tetelestai quiere decir, en el contexto judicial, en una corte, quiere decir que una condena fue completamente cumplida. Él no dejó ninguna deuda. En el contexto militar se decía esto cuando un rey salía a la batalla y regresaba con la victoria absoluta. Cuando ellos tenían conquista absoluta, ellos decían: fue consumada la victoria. ¿Está conmigo? En medio de estar en esa condición, en medio de tener dolor, en medio de tener sufrimiento, en medio de sentir el pecado que él nunca había vivido, él dijo las últimas palabras: Padre, es consumado, Padre, está pagado, Padre, ya toda la victoria fue conquistada a través de la sangre del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo comenzamos una nueva vida. En Cristo dice la Biblia que resurgimos como un nuevo ser. Los pecados se quedan abajo, los pecados se quedan atrás, y en Él somos una nueva criatura. ¿Para qué? Para bendecirlo, para alabarlo, para glorificarlo, para servirle, para darle mi vida entera. Por eso yo te voy a decir algo. Un día, cuando yo comenzaba en el camino del Señor, fui a un retiro, y en ese retiro, mientras estaban predicando de la sanidad interior, del corazón, de pedir perdón, se me vino una revelación. Tuve una visión de la sangre de Jesús, tuve la visión de la cruz, tuve la visión de ese amor, y recuerdo que lloré y lloré y lloré y lloré. Se me reveló que era el verdadero amor, se me reveló el verdadero consumado es, se me reveló lo que Él había hecho. Por eso cuando el diablo viene, no puedo retroceder, no puedo oír su voz, porque hay una voz que me guía, y es la voz del amor perfecto, la voz de Jesús, la voz que te ama, la voz que te perdona, la voz que te levanta, la voz que dice: no puedes estar ya más enfermo, la voz que te dice: no puedes vivir así, porque yo pagué por amor a ti, yo pagué por amor a ti. La paga del pecado era la muerte. Tú y yo deberíamos de haber sido crucificados. La Biblia dice que todos pecamos, todos, y porque cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, y teníamos que ser azotados. Teníamos que llevar nuestro via crucis, como dicen. Pero ¿sabe qué? Jesús lo quiso hacer por amor a nosotros. Él lo quiso hacer con su corazón, porque Él nos ama. Pero mucha gente toma en poco ese gran sacrificio. La gente lo ve como una parte de la historia del pasado, pero no lo viven en un presente. Cuando recibimos a Cristo, somos nuevos en Él, una nueva criatura, un nuevo comienzo. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esas palabras? Consumado es. ¿Por qué Él dijo eso? ¿Por qué lo dijo? Número uno, porque Jesús había terminado la obra que el Padre le había mandado hacer. Él había recuperado lo que se había perdido. Él vino a pagar por su sangre lo que el mundo llamaba perdición. Él lo vino a recuperar. ¿Cómo lo sé, pastora? ¿Cómo lo puedo rectificar más de 2000 años? ¿Sabe por qué? Porque un día a ti te llamaban perdición, un día a ti te llamaban bueno para nada, un día la droga te tenía en un estado, el alcohol, el divorcio, todo el pecado te tenía en un estado de perdición. Pero vino uno a recuperar lo que se había perdido, y ahora tu vida es otra, tu rostro es otra,
tu familia es otra, tus finanzas son otra. ¿Por qué? Porque creíste en una religión. No, porque tuviste un encuentro con tu Salvador. Por eso tu vida no es la misma. Ahora estás gozoso. La depresión te tenía en un estado de perdición, pero Él vino a salvar lo que se había perdido. Habrá alguien en esta tarde que ha sido comprado a precio de sangre, que Dios te salvó de la enfermedad, del accidente. Yo quiero que hagas memoria donde Jesús te encontró, porque tú no lo encontraste a Él. No, no, no. Él te encontró a ti. ¿En qué situación? ¿En qué momento? Siendo un alcohólico, siendo un drogadicto, siendo un fornicario. ¿En qué estado te encontró? Pero ahí se da el cumplimiento que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Número 2, se ofreció a sí mismo para redención de pecados. Asimismo pagó la deuda. Y a punto de transición, algo cambia en nuestra vida cuando recibimos a Jesús. Algo cambia. Y de aquí a que Cristo venga, siempre será peleada tu salvación. Hay gente que dice: pero la salvación no se pierde, pastora. La salvación no, pero nosotros sí la podemos perder. Nuestras acciones y decisiones pueden hacer y causar que perdamos nuestra salvación. Ahora su cuerpo, ya en este punto le dan sepultura. Su cuerpo está sin vida. Pero aunque sin vida estaba el cuerpo de Jesús, al morir en el madero, había una actividad espiritual que no cesaba. Póngase a pensar lo siguiente: por los últimos años Jesús había causado un revolú en el ámbito espiritual, porque había manifestado el poder de Dios en la tierra. Había sanado enfermos, había perdonado a los pecadores, había quitado lepra, había levantado a Lázaro de la muerte. Había una actividad sobrenatural. Pero de repente, cuando Jesús muere, esa actividad cesa en lo que podían ver. Pero en el espíritu había algo que se estaba preparando. ¿Sabe qué era eso? Que en el infierno había una celebración. Usted lo mira, el infierno estaba celebrando. Tenían una gran fiesta diciendo: vencimos. Aquel que decía ser el Hijo de Dios está muerto. Lo pusimos en una tumba. Usted se imagina a Satanás y sus demonios celebrando que Jesús había sido derrotado en ese madero, que el plan de ellos había salido a la perfección. Y cuando me imagino que recordaban cada obra de humillación, se regocijaban. Primera de Pedro 3, 18 y 19 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cuántas veces pecó Jesús? ¿Sabe cuánto? Solamente en el momento que Él sintió el pecado de la humanidad, por los justos y los injustos, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pon la imagen otra vez, escúcheme. Si Satanás hubiera sabido que lo que él estaba haciendo al crucificar a Jesús era que él estaba haciendo su propia sentencia, jamás lo hubiera crucificado. Porque el enemigo muchas veces viene contra la iglesia para hacerte sentir que todo lo que estás haciendo no vale la pena, que te va de mal en peor. Pero lo que él no sabe, que al tercer día habrá resurrección. Si Satanás hubiera sabido que aquel que crucificó iba a ser el Salvador del mundo, jamás lo hubiera crucificado. Vengo a decirte algo: Jesús bajó al infierno a predicar, pero no a salvar a los demonios. Fue a anunciar, fue a proclamar, fue a establecer el decreto de vida, el decreto
decreto de poder, el decreto de salvación. Él bajó al infierno y le dijo: hasta aquí llegó la fiesta, hasta aquí llegó la hechicería, hasta aquí llegó la enfermedad, hasta aquí llegó la drogadicción, hasta aquí llegó el problema, porque el que estaba muerto ahora vive, ahora reina. Y los demonios comenzaron a sacudirse. Yo me puedo imaginar cómo se revolcaban en su propio infierno, porque el que estaba muerto había sido levantado. Vengo a decirte algo: tal vez lo que ves no es lo que has creído, pero te vengo a decir: tu Salvador no te va a quedar mal. ¿Cuál era el decreto que Satanás tenía? El decreto era que él tenía el control de la muerte, que él tenía el control del pecado. Él dijo: alguien tiene unas llaves. Él dijo: yo imagino Satanás diciendo: yo tengo las llaves de la humanidad, tengo el control de la humanidad. Por un momento él creyó que tu vida estaba en sus manos, que tu familia, que tus finanzas estaban en sus manos. Por eso aceptamos a Cristo en nuestro corazón, porque pasamos a creer el decreto de vida. Él pensaba que estaba todo terminado, pero no se podía imaginar del cumplimiento de la palabra. Un decreto de muerte, un decreto de enfermedad. Pero ahí estuvo Jesús. ¿Sabe cuánto tiempo? 3 noches estuvo en el infierno. ¿Dónde dice eso la palabra? Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hasta ahí estaba el decreto activo. Pero ahí comenzó la autoridad de Jesús a anular el decreto de maldición y establecer ese rompimiento que estaba en la ley establecida, y establecer un nuevo decreto. Y el decreto de Jesús para tu vida en esta Pascua, en esta celebración, es que Él tiene las llaves de tu vida, Él tiene las llaves de tu familia. No tengas temor, iglesia de Cristo. Vendrá persecución, vendrá tentación, pero si tu fe está en el Salvador, Él rompió, quebrantó, anuló el decreto de muerte, el decreto de brujería, el decreto de hechicería, el decreto de enfermedad. No le tengas miedo al enemigo. Él está derrotado, Él está debajo de tus pies. Habrá una iglesia despierta que toma las llaves, que toma el poder, que dice: yo tomo la palabra, mi Redentor vive. Él tomó las llaves, Él tomó las llaves, Él tomó las llaves. Yo declaro en esta atmósfera que yo declaro que las llaves de la redención vienen a tu vida, vienen a tu vida, vienen a tu casa, vienen a tu familia. Yo declaro que la pasividad que te tiene cautivo, sí, te tiene cautivo, pero yo declaro que se te revela Cristo, que se te revela su amor, que vas a hacer locuras para su gloria, que vas a predicar la palabra, que vas a salir y vas a sanar a los enfermos, vas a darle vista a los ciegos, vas a llevar la palabra, porque el decreto de muerte, de depresión, de ansiedad fue quebrantado en la cruz. Y Él dice: tengo las llaves. Por eso hay gran diferencia entre morir en Cristo y morir sin Cristo. Hablando de la muerte natural, hay gran diferencia, porque como Jesús tiene las llaves de tu vida, del nuevo decreto de muerte, cuando la muerte viene, Jesús la permite.
Si un cristiano se muere, dice, pero ¿por qué se murió? Cristo se lo llevó. Pero a muchos que no son parte del nuevo decreto, porque no han querido, la muerte viene. ¿Y sabe qué pasa? Mueren antes de tiempo. Viene el accidente, la sobredosis, el choque en el automóvil, y dice, pero ¿cómo murió? Si era apenas un joven. Porque el decreto de muerte él no lo tomó, y el decreto de la muerte del enemigo estaba activo. Le voy a decir algo a la iglesia: la sangre de Jesús no es un amuleto. Yo clamo la sangre cuando me conviene, pero cuando me pongo a fumar, cuando me pongo a maldecir, cuando me pongo a pecar, se me olvida. La sangre de Jesús es bendita. La sangre de Jesús, ¿cómo puedes creer que es tan grande, Rosángela, que cuando tú clamas la sangre de Jesús, los demonios huyen? ¿Cómo pues tan poderosa la sangre de Jesús que los brujos odian que la iglesia clame la sangre de Cristo? A los brujos que se meten en las iglesias, porque se meten en las iglesias, a ellos les conviene que usted esté con la boca cerrada, con los brazos cruzados e indiferente. Por eso en esta iglesia sacudimos eso, lo echamos fuera y declaramos que somos libres para adorar, para glorificar, para danzar, para proclamar, para manifestar el nuevo decreto de vida que Jesús venció. Y ese es el decreto que hoy tenemos en nuestras manos, en nuestra vida. ¿Dónde dice eso? Colosenses 2:14 dice así: anulando el acta de los decretos que había. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándose a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice que el que ríe al último ríe mejor? Tú te puedes ver acabado tal vez, y la gente te va a decir, pero estás re mal, te ves acabado y vas a la iglesia. Sí, porque la gloria es momentánea, la lucha es momentánea, pero la gloria que viene va a ser expuesta. Por eso Satanás estaba disfrutando de lo que había hecho contra Jesús. Pero un día Jesús vino y dijo: ahora me toca a mí reír, ahora a mí me toca manifestar, ahora a mí me toca cumplir. Y te voy a exhibir, Satanás, te voy a exhibir potestades, te voy a exhibir principados. ¿Y dónde te voy a exhibir? En la cruz del Calvario. Donde me crucificaste, ya no estoy. En esa tumba donde me metiste, ya no estoy. Ahora he resucitado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez hoy estás de pasada en una prueba, pero viene tiempo donde Dios va a exhibir su palabra, va a exhibir sus promesas, va a exhibir su cumplimiento para ti y para tu familia. El diablo pensaba que era el fin. El diablo pensaba que ya habían vencido. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el dueño. ¿Sabe qué se llama, iglesia? Cristo no solamente es tu Cristo, Cristo es tu Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Cristo es el que me gobierna, Cristo es el que me manda, Cristo es el que me guía, Cristo es el que me habla. Por eso tienes que proclamar: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Iglesia, Cristo no solamente quiere ser tu Salvador, sino tu Señor. Él quiere ser al que le des las cuentas. Él quiere ser al que rindas tu vida, al que rindas tu familia. Hoy es el día. Tal vez hay gente que está aquí por primera vez, y te digo una cosa: la vida da muchas vueltas y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y hoy es el día que no solamente el nuevo se arrepienta,
sino toda la iglesia puedan ver al Cristo, al único que murió y resucitó. Las cosas pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos, y Él es nuestro superhéroe. Efesios, termino aquí. Efesios 1, 19 al 22 dice: ¿y cuál? Si usted lo puede leer, quiero que usted lo lea con fuerte. Escuche, ¿dónde está sentado nuestro Salvador? A la diestra, en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a mí. Jesús dijo lo siguiente, es minister. Jesús dijo lo siguiente: yo ya hice lo difícil, te toca hacer lo fácil. ¿Usted cree que ser cristiano es difícil? No. La historia dice que en otros tiempos el cristiano era de verdad abatido por amor al evangelio. Usted no predica porque no quiere, pero no hay persecución. Let's lift it up, Alex. Usted está en el estado que quiere estar si usted no quiere hacer cambios a Jesús. Él ya dijo: yo ya hice lo más difícil. Cuando la revelación de la muerte y resurrección se te revela, dejarás de ser un buen cristiano para convertirte a un verdadero hijo de Dios. Él hizo lo más difícil. Es más, le pregunto, ¿qué preferiría usted? ¿Hacer lo que tiene que hacer hoy o vivir lo que Jesús vivió para poder llegar a la eternidad? ¿Qué escogeríamos? Probablemente hacer lo que tenemos que hacer hoy, que es serle fiel a Él, servirle a Él, vivir en santidad, reconocer que Él venció. Hoy estamos sentados en esta Pascua. Sabrá Dios si la próxima Pascua todos tendremos vida. Solo Dios lo sabe. Si Cristo no ha venido, si usted o yo no hemos muerto, hoy es el día de que tú te pongas a cuentas con Jesús. No importa que tengas 30, 40 años, tu fruto no está honrando a Dios. Tu obediencia, ¿dónde está tu obediencia? Ayer mirábamos una película que salió, que se llama Rey de Reyes, con los niños. Óigame, aunque es una película animada, te recuerda cuánto Jesús ha hecho. Y yo me sentía inútil. Y yo le decía: Señor, perdóname porque he sido inútil en tu reino. Porque el cristiano, ¿sabe qué hace? Se la da de cristiano. Se da golpe de pecho diciendo: yo, Señor, yo soy cristiano. Pero ¿cuál es el fruto que has dado por amor a la sangre del Cordero? ¿Cuántas almas les has predicado? ¿Cuánta gente en el trabajo les has dado buen testimonio? La iglesia tiene que dejar de ser una iglesia religiosa y tradicional.
Las iglesias están llenas de gente que no quiere cambiar, que se droga, que se prostituye, que todavía maldice. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta del pecado, despierta de la desobediencia. Jesús pagó para que tus pecados fueran perdonados. ¿Hasta cuándo? Hasta que acaba en un hospital, hasta que acaba en una deportación, hasta que acaba en un asesinato, hasta que acaba en un divorcio. Hasta entonces la gente se rinde. Y no hablo de esta iglesia, hablo de toda la iglesia de Cristo. Una iglesia que está acomodada, que está peleando si soy de esta iglesia, si soy de la otra, si es la sana doctrina, si no es la sana doctrina, si es el pantalón o es la falda. Cuánta distracción. Cuánta iglesia no tiene tiempo de salir un día a la semana y predicar a alguien allá afuera y decirle: no, me voy a ir al infierno por no hablar lo que yo sé. Quiero decirte que Jesús te ama. Mire a su alrededor. Cuánta gente nos falta. Cuánta gente en tu familia no ha conocido de Cristo. Jesús pagó y Él nos dio la autoridad para vencer. Por eso cuando la gente llega aquí, llega a las casas de paz, el poder de Cristo se manifiesta. Porque no somos una iglesia que solo predica, sino una iglesia que demuestra. Por eso la gente dice: a mí me gusta. ¿Por qué? Porque aquí está el Rey de Gloria. Porque Él es el que hace, Él es el que libera. Por eso cuando entras a esa puerta, algo pasa, algo sientes. ¿Qué pasó? Que tenemos la iglesia perfecta. No, es que aquí tenemos entronado al Rey de Gloria, al Redentor, al que quebranta las cadenas, al que sana los enfermos. Y yo te digo algo, y espero que lo tomes en tu espíritu: yo me rehúso a ser una hija de Dios que es como todos los demás, igual que todos los demás, hace lo mismo. No, yo soy diferente. Jesús marcó la diferencia. Él no vino a ser como los escribas, que venían los fariseos a criticar lo que Él hacía. Él dijo: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Yo voy a hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo te digo algo: deja de ser del montón, deja de orar igual, deja de darte golpes de pecho y hacerte creer que eres el más santo. No, señor, no, señora. El único que tiene que cambiar tu vida se llama Jesús. Tienes que ser un cristiano radical, radical, no un cristiano emocional. ¿Sabe cuál es el emocional? Viene, recibe, se sangolotea tantito, ofrenda, diezma, pero no da fruto. La iglesia Rey de Reyes está siendo retada a dar fruto. Toma las llaves que Dios te entregó, las llaves del nuevo decreto. Y el nuevo decreto dice: consumado es, está pagado. Yo profetizo sobre esta iglesia que se transforma en una iglesia radical para salir a las calles con el drogadicto, con la prostituta, el que nadie quiere. Tú lo vas a ir a traer. El hogar donde nadie se mete, porque mucho problema, tú te vas a meter a llevar el mensaje. Yo profetizo en Chicago, en Kalamazoo, en Coloma, que vas a dejar la comodidad, vas a dejar la comodidad y las excusas, y vas a manifestar el reino de Dios. Pastora, pero yo no sé hablar. Moisés le dijo lo mismo a Jesús, o a su padre, perdón: no sé hablar, soy tartamudo. Pedro le dijo a Jesús: no puedo caminar sobre las aguas, me voy a hundir. Y Jesús le dijo: si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Yo te pregunto algo: ¿de verdad crees en Jesús? Contésteme. ¿Usted cree en Jesús? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo sé que tú crees en Jesús? Porque de aquí para afuera muchos, pero de aquí, de tus frutos, tus acciones,
Tú tienes mucho para dar. ¿Sabe qué siento en el espíritu? Hay testimonios de cómo Dios te levantó de la muerte, pero los testimonios están empolvados, guardados. Es que me da pena hablar. Si tú no hablas, las piedras van a hablar por ti y te van a avergonzar. Pastora, es que yo no puedo dejar el pecado. ¿Por qué? Cristo ya pagó. Cristo venció por ti. Hay tantos testimonios aquí, que si esta iglesia se levantara en el nombre de Jesús, miraría la gloria, no solamente para la iglesia, sino para su vida. ¿No está usted cansado de lo mismo? ¿No está usted cansado de la misma cosa? Misma rutina. Sube, baja, está avivado, está desavivado. Jesús dice: yo no quiero eso para ti. No quiero que estés enfermo. No quiero que estés triste. No quiero que te sientas solo. No quiero que te sientas en derrota. Yo te amo y mi amor cubre multitud de pecados. Hay una escena donde la mujer pecadora, que se dice era prostituta, viene con los fariseos delante de Jesús para ser apedreada. Y nuestro amado Jesús dice: el que esté libre de pecado. Pero ¿sabe qué hace la iglesia hoy? Peca uno y todos tiran la piedra. El que esté libre de pecado. Había una vez que me decían: pastora, pero mire que la hermana vino y trae una faldita chiquita. Yo le dije: ore para que esa vida se transforme a Dios. ¿Sabe qué hace la iglesia religiosa? Quiere cambiar lo físico, pero no le preocupa lo espiritual interno. Dios hace el cambio interno. Por eso la mujer que le lavó los pies a Jesús era una pecadora y tocó al santo. Pero Jesús dijo: a través de que ella me lo lave, a través de que ella enjuague mis pies, su interior está siendo perdonado para ser transformado, para ser renovado, para ser transformado a la hechura y la semejanza de Cristo. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora, porque Jesús va a tocar tu vida en este día, porque Jesús va a tocar tu familia en este día, porque Él tiene las llaves de tu casa.